significativo. Ahí está, este mapa es buenísimo, de 1892, y se ve la ciudad de Buenos Aires, los dos pueblos que tenía, que eran Flores y Belgrano, cuando se integró con la ley de federalización, y miren como algo muy significativo, miren la sinuosidad del riachuelo, abajo, ¿lo ven? Que ahora está rectificado. O sea que ustedes piensen que al rectificarse yo aumento, digamos, modifico totalmente el flujo, digamos, ¿no? Obviamente, toda esa parte era una parte negadiza, por eso fue la última parte que se ocupó. Y de hecho, por eso está el autódromo está ahí. De hecho, las lagunas del autódromo, ¿vieron que tiene unas lagunas? Son meandros, digamos, cegados, pero más o menos mantenidos como laguna, porque era una zona donde el nivel freático estaba apareciendo. Y lo mismo pasaba desde el lado de la ciudad de Lomas, de Lanús y Lomas. En esa época era partido de Barracas al sur, ¿no? Que era Avellaneda, el núcleo de Barracas al sur era Avellaneda. Después se dividió en Lanús y Lomas. Si hay una página de la ciudad que tiene fotos aéreas viejas, un mosaico de fotos aéreas viejas de la ciudad, o sea, toda la ciudad con fotos aéreas. Del año 47, del año 60 y después ya de imágenes satelitarias más nuevas. Pero mírenlo si pueden, porque es re interesante ver cómo era, cómo en la década del 40 todavía se preservaba toda la red de drenaje. Cómo se ve el arroyo Maldonado, cómo se ve el Medrano, no, Maldonado no, el Medrano, cómo era el riachuelo, qué ríos desembocaban en la parte de Pompeya, de la parte de Parque Patricio, es muy interesante verlo. Y esa es la ciudad ahora. Nada. Bueno, estas son las zonas rellenadas. ¿Se acuerdan las zonas que yo les decía con el relieve modificado? Toda la zona costera, ahí en verdecito. Y después la zona sur, bastante modificada también, especialmente la zona de Lugano, Soldati. Y ahí los años más o menos en los que se produjo. Esto lo tienen todos ustedes ahí y con esto ya les voy a ir terminando. Miren, esta es la zona de la costanera sur. Esto era a principios de los 60. Ahí ahora está la reserva. Ahí a ver, la imagen, ven arriba se ve antes, año 64, antes de la reserva, y abajo en el año 90 y algo, con la reserva ya hecha. Todo eso es un relieve antrópico, es todo material refulado del dragado del río y un poco de lo subterráneo, pero más que nada dragado del río del acceso al puerto. O sea que toda una geoforma absolutamente antrópica. Una cosa que es interesante, esa forma antrópica, piensen ustedes, que es más nueva que el año 65, mayormente, ¿no? ¿Cómo se vegetó inmediatamente? Vieron ustedes la densidad de vegetación que tiene ese sector. Y ahora nosotros que tenemos un proyecto de investigación en Avellaneda sobre los suelos urbanos, es increíble la presencia de suelos con características casi naturales, por lo menos en su horizonte superficial, en su capa superficial. No sé, si hay alguno que sabe de suelo, son suelos que son molisoles, o sea que tienen horizonte mólico negro en la parte superficial y eso se hizo en 30 y pico de años. O sea que son suelos antrópicos pero naturalizados. Ahí está, Fernando, sí. En la acción del río, porque el río trae las semillas que es la selva ganadería Claro. de Cantigre, que viene del Paranaense y que se continúa en Punta Lara. Entonces ahí estaciona, digamos, cuando hay ambiente propicio, ¿no? Claro. Sí, es impresionante la velocidad en la cual la vegetación, especialmente en esa zona, ¿no? Porque el clima es muy favorable. Esa es la parte de la reserva. Esta es la parte de la reserva de norte, que es la de la ciudad universitaria, la que está atrás de arquitectura y de exactas, que también tiene... Esta es también de la década del 60. Ahí vemos la ciudad, ¿no? Fíjense, el límite marcado de la ciudad es el límite real de lo que era la planicie loésica. Todo el resto lo ganó el río. ¿Sí? De la parte llanita que se ve para la izquierda, bueno, toda la zona de Puerto Madero, Paseo Colón, Leandro Alem, toda la zona de Retiro, todo el puerto y toda la reserva. Todo eso ganado el río. ¿Sí?
aparte de la boca. Y les muestro unas fotos más y listo. Y después le dejo la inundación a la compañera para la próxima, porque si no, no se motiva. Ustedes esto lo van a tener igual, ¿no? Lo tienen, sí. Bueno, bien. Bueno, mire la foto de las inundaciones ahí en Blanco Encalada y Cabildo, por ejemplo, justo en el arroyo, la de abajo, ¿no? Justo en el arroyo Vega. Uy, ¿dónde está? Poca información. Era para 5 días, me equivoqué, me pensé que era para 5 días. Veamos unas fotos bien que con eso terminamos. Este es el arroyo Maldonado en 1928, en la zona de, casi la zona de Córdoba, la calle Córdoba. Córdoba y Juan B. Justo, por ahí. Más o menos hay una vista del arroyo Maldonado. Miren que a la derecha parece como si fuera el Tigre, ¿no? El muellecito y todo. Por eso Borges hablaba de los orilleros, ¿no? Cuando hablaba de los orilleros, porque estaban ahí al lado del arroyo este. No vivía nadie ahí, obviamente. Este es el arroyo Maldonado más arriba, cuando se cayó un colectivo, cuando ya había empezado la obra de entubamiento, ¿no? Miren, este es el arroyo Vega, en la calle Blanco Encalada. Las casitas de ahí al lado justo del arroyo, ¿no? Y el arroyo ya rectificado totalmente. Eso luego se tapó y le metieron la calle Blanco Encalada arriba. Otra en Maldonado. Además de los cambios del patrimonio natural, está la pérdida del patrimonio cultural. Toda esa gente que vive ahí, todas esas costumbres de familias, se perdió todo. Y sería lindo ver los ríos. Bueno, uno tendría miedo que estuvieran muy sucios, pero si estuvieran limpios estaría lindo ver los ríos, ¿no? Sería lindo, ¿no? Vale. Miren lo que es la costa, esa es la costa de Buenos Aires a la altura de la calle Belgrano. O sea, para que ustedes se ubiquen, donde está ese viaducto del tren, está la calle Paseo Colón. ¿Se ubican? Y todo lo que está para el otro lado, para el río, que es río, ahora todo Puerto Madero, toda la reserva, miren la distancia, el río llegaba a la barranca y pegaba abajo de la barranca, que me olvidé de decirles, cuando el mar estuvo alto, esa barranca que nosotros vemos es un paleoacantilado. O sea, toda la barranca de Parque Lezama, Plaza de Mayo, Retiro, Recoleta, Barranca Belgrano, Núñez, San Isidro, es un paleoacantilado, un viejo acantilado cuando el mar estaba pegando ahí. ¿Conocen Cameto, Chapalmalal? Sí, sí. Es el mismo paisaje, era ese paisaje. Miren otra, a la altura de la calle Belgrano, otra de la costa. No hay Paseo Colón, ¿ven? Está directamente ahí. Esta es la altura de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada, abajo la vieja aduana, ¿no? La que está ahora en el museo ese que está ahí abajo, ¿vieron? ¿Ubican esta plaza? La estatua de Mazzini, ¿dónde está la estatua de Mazzini? La Plaza Roma, la que está al lado de Luna Park. La placita chiquitita que está al lado de Luna Park. ¿Ven que se acaba la plaza y está el río? Ahí abajo. Impresionante. Estas son fotos nuevas, son fotos del 1900, al principio, no son viejas. Miren el Bajo de la Recoleta. Los ranchos de pescadores en el Bajo de la Recoleta, donde estaría más o menos ahora la casa de Mauricio. ¿No? Para el chico, ¿no? No es por ahí el edificio donde va a volver ahora dentro de poco. No vuelve. ¿No vuelve ahí? No, que bueno, a que se vaya por lo menos Bueno, ahí estamos en el Paseo de Julio, esto a la altura del Correo Central. Ahí estaba el murallón, ¿ven? Y en ese lugar estuvo la primera estación de tren, donde está el Correo Central, era la primera estación de tren que hubo. El riachuelo, miren lo que era el riachuelo. Como el río no se podía remontar los barcos, los tiraban con caballos los barcos, ¿no? Los ataban desde la costa y los iban subiendo hacia arriba con caballos. Y después quedaban apoyados en el fondo. Lo que está atrás es la isla Maciel. Es lo que ahora es la isla Maciel. Que era una zona de astilleros. Bueno, nada. Miren las lavadoras o lavanderas. Esto a la altura de donde está el Correo Central. En la playa que había ahí lavaban. Y esto a la altura de la calle Venezuela. No, también las lavanderas.
otra del coso. Listo. Bueno, dejemos ahí. ¿Qué? Preguntas, comentarios, sugerencias. El micrófono. Planeta a nuestra zona pampeana era justamente la llanura china, digamos, y que en realidad, digamos, si teníamos que pensar en algún esquema de manejo, tenemos que pensar en la experiencia china. Esa es una pregunta que queda latente, por ahí es cierto o no, pero digamos es un mito urbano, ¿no? Pero perdóname, lo bueno que dejaríamos hacer soja y haríamos arroz, por lo menos. de como parte positiva. Podríamos comer. Y la segunda sí que es una pregunta, es que desde el punto de vista geológico, y vos que sos un eximio conocedor del tema, ¿cómo visualizás la situación de los emisarios? O sea, porque hoy en día lo que se plantea constantemente para las diferentes problemáticas es, bueno, está bien, entubamos y generamos el emisario y lo mandamos al Río de la Plata. Claro. Sí, primero se parece a la llanura china un poco, sí. Es más compleja que la llanura china desde el punto de vista geológico, porque la historia geológica es bastante más compleja, pero lo que tiene de común es que lo es en los dos casos. El sedimento es el mismo, y hay cursos fluviales grandes, como el Paraná y el azul y el amarillo, y los ríos de ellos, el Yangtze, esos ríos, o sea que sí, tiene cierta semejanza. La llanura china tiene más relieve que la nuestra, la nuestra es más plana. O sea, tiene más pendiente. Sí, tiene más pendiente, pero bueno, se parece un poco, sí, es parecida. Y el tema de los emisarios, ¿en qué sentido? Si son útiles, decís vos, o si... Y el tema siempre es pensar que por el emisario... A ver, cuando se produce una inundación en la región, en la ciudad, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, la principal causa de la inundación grande hay dos o tres. Una es la tormenta, o sea, si llueve mucho en poco tiempo. Esa es la primera, es una cuestión climática. Pero la segunda, que también en parte es climática, es la presencia de sudestadas. Entonces, cuando hay una sudestada, lo que pasa es que el Río de la Plata sube su nivel, ¿sí? El récord histórico de ascenso, histórico porque está registrado, eso no quiere decir que geológicamente no pueda haber estado más alto, pero fue 4,40 metros por encima del nivel actual. Para que ustedes se ubiquen, cuando se produjo ese pico, que fue en el año 40, toda Avellaneda quedó bajo el río. Para que ustedes se den una idea, toda Avellaneda quedó bajo el río. Porque está todo por debajo de los 4,40 metros. Así que imagínense lo que era. Hay unas fotos de eso que es impresionante, que hay un edificio y un mar alrededor, y eso era Mitre, más o menos. O sea que es muy llamativo. Así que en realidad, si el problema es, si hay sudestada, el Río de la Plata se te mete en el emisario. No te sale el agua del emisario, al revés. O sea, se te inunda por la entrada del Río de la Plata, que está alto. Porque evidentemente le hace de tapón. ¿Qué pasó en La Plata ¿Qué es lo que pasó? Claro. ¿Vos vas a hablar de la inundación de La Plata? Sí, por eso no la nombré. Te dejé La Plata. Pero sí, el problema es ese, el pico de la sudestada. O sea que si no hay sudestada, el emisario hasta cierto punto puede servir. Desde que han hecho los emisarios, pues yo esto lo hablé con gente de acá del gobierno de la ciudad, del plano hidráulico y todo, que están re contentos, que dicen que funciona re bien. Lo que pasa es que todavía no tuvieron una lluvia de 100 milímetros con sudestada. Cuando tengas una lluvia de 100 milímetros con sudestada, vamos a ver si te sirven. Es la realidad, porque no pueden vanagloriarse y decir que funcionó, porque desde que se terminó la obra, nunca hubo todavía una sudestada con una lluvia de 100 milímetros. Así que en realidad... Preguntas, compañero. Ahí está Carla dándonos una mano a los que quieren preguntar. Pero se escucha. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la información. Me sentí identificado en varios tópicos que vos tocaste, ¿no? Yo soy subsecretario de Medio Ambiente en la Municipalidad de Merlo. Uno de ellos es el tema de los problemas que tenemos con la interjurisdiccionalidad de los distintos espacios. Esta mañana casualmente estuve en el lago San Francisco, que es la represa Rollero. Estábamos trabajando con la autoridad de Comirrec, que es la autoridad Comité de Cuenca,
va sobre la idea que ellos trajeron de, bueno, vamos a ver qué usos admisibles le damos a ese espejo. Cuando nos reunimos en las comisiones de trabajo, nos encontramos que, pregunto, ¿quién es la competencia legal sobre el espejo? Nadie sabía. Empezamos con los problemas, ¿no? ¿Qué es prefectura, no qué es hidráulica? Pregunto, si nosotros pensamos en un desarrollo urbanístico acorde a lo que resolvamos de su uso sostenible, ¿quiénes son a favor de quién está escriturado esas parcelas? Porque como bien vos dijiste, son parcelas anegadas a propósito para evitar las consecuencias que vos mencionabas. Y ahí nos encontramos con que si el municipio de Merlo quiere usar esas parcelas no anegadas, resulta que están escrituradas a favor de la provincia de Buenos Aires. O sea que si uno quisiese, como municipio, hacer un desarrollo turístico acorde al lugar, también tenés otro límite. O sea que hemos perdido 2 o 3 meses de reunir, comer buenos bizcochitos, pero no pudimos poner el cascabel al gato por este problema de que las autoridades provinciales, este Comité de Cuenca, tenían claro sobre quién es la competencia. Amén de que ahí tenemos un problema porque hubo muertos, por ahogamiento y disposiciones jurídicas que impiden el uso recreativo de la represa. Esto quería comentártelo porque se te ha identificado cuando vos hablas de los problemas que tenemos a veces en la gestión. La otra consulta que quería hacerte es sobre el río Reconquista. Bueno, aclarar que la presa Rollero no cumple ninguna función reguladora, está trabada y tiene 3 vertedores puestos fijo, sí. Sí, no se mueve, o sea, que está conteniendo. Una consulta que por ahí tengo con lo histórico. La escorrentía del río, o sea, la velocidad, ¿siempre fue la misma o la rectificación, los trabajos de dragado impactan en eso? Porque ¿qué nos pasa? O sea, el poder de depuración del curso, si no tenemos oxígeno, ahí tenemos un problema. Y el río Reconquista, bueno, como el riachuelo, también la misma pregunta para los dos, que deben tener la misma característica. Si siempre tuvo la misma velocidad de caudal. Sí, la rectificación lo que tiende es a aumentar la velocidad. O sea, el objetivo de la rectificación es aumentar la velocidad, porque en el curso, si el curso es sinuoso, va más lenta el agua. De todas maneras, como dijimos antes, depende de la pendiente esencialmente. Ahora, si yo drago la desembocadura, parcialmente estoy aumentando la pendiente. Lo que digo parcialmente porque rápidamente el nivel se recupera, porque es lo que pasa con el río Salado, digamos, lo dragás y al año siguiente ya está en el nivel que corresponde porque es el nivel de base. No le vas a ganar el nivel de base por más máquina que le ponga. Entonces en realidad es una cosa transitoria, efímera. Pero sí la rectificación tiende a aumentar la velocidad, o sea que localmente puede aumentar la velocidad. Ojo con el tema de la... Sí. En el caso del Reconquista, perdóname Fernando, sí cambió la velocidad, primero por la rectificación, por la canalización en la obra de Rollero. Pero además, hace unos años, en la Cuenca Baja, se cambió, cuando hubo una inundación muy grande, se abrió, no creo que haga falta, ¿no? Se abrió el dique que lo unía con, lo trababa con el río Tigre. Entonces, lo que antes derivaba por un camino, se abrió y tiene 2 vías. Sí. Por un lado, sigue teniendo el cauce histórico de Reconquista, que pasa por la placita Cazón, que está el Museo de la Reconquista, no sé si con el Tigre. Y por otro lado, se abrió por el canal aliviador que sale al arroyo Guasunambí. La cancha de remo. Que es actualmente la cancha nacional de remo y que se pudrió. El problema que tiene eso, que es muy grave, perdón, no me meto con eso, es que hicieron el aliviador desembocando en contra de lo que es el flujo del Paraná. Con lo cual, en realidad, más que desembocar el Reconquista en el Luján se te mete en el Reconquista, porque le hicieron pendiente arriba. Eso es una bestialidad. O sea, eso hubiera servido si lo hacían saliendo para San Isidro, pero no saliendo para arriba. Así que en realidad por eso es una cancha de remo porque es un piletón. Pero lo que digo es que error sobre error. Ah, sí. La cancha de remo
Sí. y encima se abrió la compuerta y se dio vía libre A que salga por el río Tigre, sí. Sí. No, yo quería decir con respecto al tema de la oxigenación, que estoy de acuerdo que es bueno que el agua esté oxigenada para la vida, pero hay un problema que es el siguiente. Si el agua se oxigena mucho del río, por ejemplo en Matanza, todo lo que está en la fracción, todos los metales pesados que están en la fracción sedimentaria se liberan y pasan al agua. Y atajate porque te aumenta la concentración muchísimo. Así que es un problema ese. Es un problema. Y con respecto al tema de las jurisdicciones, en principio los ríos son de jurisdicción provincial. Y los compartidos son nacionales. Digo, en principio esa es la ley. El problema de los municipios, yo entiendo, porque vos te plantás desde un municipio, pero pensá que, por ejemplo, las inundaciones que tienen en San Antonio de Areco y que tienen en todos esos lados, son por las desviaciones y los loteos que permiten los municipios. O sea que en realidad los municipios no deberían tener posibilidad de modificar los cursos fluviales porque están afectando a los otros. Entonces, a mí me parece bien que sea la provincia, y quizás la nación sería mejor aún, porque está más lejana aún, que sea la que regule realmente los sectores. En realidad para mí tendría que haber una zona de, qué sé yo, 100, 200, no, 500 metros de cada lado del coso que sea de jurisdicción provincial y que no la puede tocar nadie, ni la puede modificar, ni hacer nada. Yo creo que eso es una cosa que sería buena. Y de paso, hacer una restauración ecológica de esos pedazos, que estaría buenísimo. O sea, resembrando la vegetación natural, todo lo que se conoce como restauración ecológica y tratando que los ríos vuelvan a su forma más o menos natural. Eso hay muchos lugares que se hace y está bueno. No gana la urbanidad. Claro, pero eso sería bueno para la misma gente, para el pueblo sería mejor, porque saldría a tomar unos mates. Para el dueño del loteo sería una cagada, pero para la gente sería mejor, la verdad. Así que pensando en la mayoría... Nosotros como somos cuenca alta, no tenemos impacto de industria mucho, o sea que nuestro tramo, claro, podemos decir que es el menos impactado. Claro. Tenemos problemas sí con el corrimiento de los campos de la zona rural. ¿Y el frigorífico ese de Moreno? El Minguillón. Después yo tenemos unos más que se fue comerlo, sí, pero bueno, hay que buscarle la vuelta. Mire la tortuga arriba de la basura ahí en el arroyo Santo Domingo en Avellaneda. Pobrecita. Se la bancan las tortugas. Hay tortugas. Se la rebancan. Y este es el arroyo, es un tributario del arroyo Santo Domingo en el partido de Quilmes, entre Quilmes y Avellaneda. Miren lo que es el agua esa. Eso, aguas arriba hay un frigorífico. Y matadero, que tiene matadero frigorífico muy grande en Quilmes, ¿no? Vuelca directo al río. Y yo me gustaría, después contesto todo lo que quiera, pero me gustaría, esto es el arroyo Sarandí. Eso que ven en la agüita que se está volcando a la derecha es un vuelco clandestino, son fábricas. A la hora que vos vayas, están volcando en el arroyo Sarandí. Yo digo, compañeros, ya como compañero, no podemos permitir más que se vuelque a los ríos. No podemos permitirlo más, los intendentes no pueden permitirlo, no importa si te vienen a chantajear con decirte que te cierra la fábrica, mentira, no te van a cerrar nada por eso, la van a cerrar por otra cosa, no por eso. No podemos permitir más los vuelcos, compañeros, es un desastre. Por aparte no están controlados, Pero no, son vuelcos directos. Ahí tiene la superposición, OPDS, autoridad de... No, pero... OPDS es una secretaría fantasma. Bueno, pero la realidad es que todos se hacen los boludos y le tiran la patata al otro, pero la realidad es que no lo podemos permitir. La verdad no lo podemos permitir. Ahora se lo trasladaron a los municipios, así que esto es competencia de los municipios. Es dos. Bueno, supongamos que es dos. No sé si son dos. Bueno, ya sé, no digo que esté bien. Pero digo, en principio quizás se pueda controlar un poquito más. Acá viven toda la gente que te vota, viven tus compañeros. Vos no podés permitir esto. No se puede permitir. Esto es el tema del interés individual o el bien común. Hay que elegir el bien común. Hay que elegir el bien común. Nosotros somos un movimiento nacional y popular. Hay que elegir el bien común. No me importa el privado. No me importa el dueño del loteo. Me importa un carajo el dueño del loteo. Me importa la gente. Perdóneme, pero me parece que el tema de los vuelcos es un tema que es responsabilidad exclusiva nuestra. Me hago cargo aunque no sea responsabilidad nuestra. Sí, una consultita basándome en tu introducción que fue fantástica.
que me marcó, porque yo uso siempre la misma frase de que estamos ante la sexta media extinción. Te estaba por hacer otra pregunta cuando el compañero de Merlo empezó a hablar sobre el dique Rollero. Yo participo en la restauración ambiental de la Reserva Ecológica de Facultad Veterinaria, el Renacer de la Laguna. Entonces me fascinó cómo lo relataste. Y también me fascinó cómo recalcaste recién la importancia de que el Estado o los municipios se hagan cargo de la restauración ambiental, ¿sí? Como política de Estado. También formo parte de la RAPU, que es la Red de Áreas Protegidas Urbanas. Alrededor de 60 áreas protegidas urbanas hay en Capital y Gran Buenos Aires. No quiere decir que ya estén protegidas, no quiere decir que ya estén en gestión, sino que muchas tendrían la posibilidad de ser protegidas si no lo son. Y hace mucho tiempo estamos hablando de con palitos ir tachando la cantidad de áreas protegidas que van desapareciendo, o que se les roba terreno, o que son cementadas, Sí, sí. que están gravemente amenazadas. Y se habla mucho del dique Rollero. Cuando el compañero empezó a hablar, lo primero que se me ocurrió es, bueno, va a hablar de un proyecto de restauración ambiental y una reserva de usos múltiples. Entonces ahora la pregunta va dirigida al compañero, si existe la posibilidad o si alguien ya presentó un proyecto de generar una reserva natural urbana o una reserva de usos múltiples. ¿Le puedo contestar? Sí, claro. Sí, el tema es así, esa era la intención. El problema es que por las distintas áreas competentes y el no tener, como él decía, clarito quién es el dueño, quién tiene la facultad de su uso, no podemos abordar a nada. ¿Se entiende? Los municipios lo que sí acordamos es monitorear actividades que tengan impacto sobre el embalse. Siempre hablamos del embalse. Sí, sí. Pero queríamos llegar a un documento donde dijéramos, bueno, tal cosa sí, tal cosa no, proponer unidades de reserva, esa fue la intención. Y no pudimos por todas estas cuestiones de superposición de funciones y tareas que no te pueden llevar a nada administrativamente prolijo, digamos. Porque no sabés lo indignante que es que cada persona de conservación que va a visitar el dique Rollero vuelve diciendo, mirá el potencial de este pastizal pampeano y está desaprovechado y con futuro incierto. Claro, pero tenemos ese problema. Bueno, cuando quieras nos juntamos con mucha gente que hay a favor tuyo y ahora que hay un cambio de gobierno apuntamos a eso. Sí, es una zona muy linda. La verdad que es una zona con mucho potencial. Es realmente una zona... Gracias, buenas noches. Disculpen, me voy a inmiscuir en el tema. Yo soy guardaparque de la provincia de Buenos Aires, próximo a ir a trabajar a Marcos Paz. Me tocó del año 2007 al 2012 ser director de las áreas naturales protegidas de la provincia de Buenos Aires, donde encaramos varios proyectos para declarar reservas naturales. Pudimos declarar 11, teníamos 21 en carpeta. Aclaramos que esta gestión de la gobernadora Vidal no declaró ninguna y sé que fueron a reclamarle. Pero concretamente del dique Rollero quería comentar, invitado por el intendente Ricardo Curché, estoy colaborando en algún proyecto de este tipo para poder encontrarle figuras dentro de la ley 10.907 de Parques y Reservas de la provincia de Buenos Aires, inclusive una figura de cuencas muy interesante. ¿Y qué nos pasó a nosotros en la gestión anterior cuando quisimos declarar la reserva Moreno y parte del dique? Este solapamiento de jurisdicciones que menciona acá el compañero. Pero eso se soluciona rápidamente con una decisión política del gobernador, porque las distintas áreas que tiene la provincia no tienen que ser lo que se dijo en el seminario anterior, en el día anterior, Homero comentaba, basta de los compartimentos estancos. Y bueno, entonces es hora que, como también se dijo en este auditorio, que los ambientalistas o los que hacemos conservación crucemos hacia las otras áreas a convencer. Si bien, reitero, esto tiene que ser una decisión política del gobernador, o sea, no puede ser que porque son de hidráulica y nosotros imploramos para que sean reserva, hidráulica se plantó en que no y no. Y bueno, así nos pasó con consorcios del puerto y otras áreas de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, nada, decirte esto, que para mí es decisión política y hay que arrimar esta letra a los futuros decisores. Que viene el Papa y viene hidráulica después, ¿no? Porque tiene un poder hidráulica que más o menos... Pero no aparece Lo siento, vos que estás en la cuestión. Sí, no es casual que, digamos, si ustedes se fijan en el organigrama del ADA, ahí no voy a decir el nombre porque si no sería una grosería,
hay una persona que si ustedes googlean, yo creo que está más o menos hace, digamos, otra que la era geológica. Pero bueno, lo vamos a, digamos, yo sé que es muy interesante todo lo que está planteando Fernando, y yo le iba a hacer una pregunta más antes de que nos echen, que es la siguiente. Yo, por lo que estoy viendo y por lo que hemos vivido todos, creo, uno de los aspectos más complejos es, en un área urbana, cómo se define el uso del suelo en un área urbana. Digamos, y yo, esta es una pregunta que le hice, creo que a todos los legisladores municipales del conurbano bonaerense. Cada vez que hacía esta pregunta se producía un silencio, digamos, nadie lo quería responder. ¿Vos tenés alguna información al respecto o digamos, tenés algún dato para no adelantar una postura? Claro, no, el tema es que cuando vengan los compañeros que hablan de ordenamiento territorial, me parece que ahí está la... El problema es que vos tenés que hacer una zonificación que contemple el medio natural, no solamente el tema económico y social. Ese es el problema. Porque ahora las zonificaciones de los municipios, yo te hago una zonificación y te digo, esta zona es industrial. ¿Por qué es industrial? Porque están las industrias. Pero eso no es zonificación. Eso es una vivada. Lo pones ahí porque ya están ahí. Pero capaz que no es la mejor zona, ¿se entiende? Entonces, en realidad, no ha habido un criterio que contemplara desde el punto de vista del ordenamiento territorial, que es unir las cosas naturales con las sociales, cuál es la mejor capacidad del territorio para aceptar las distintas actividades. Esa tendría que ser la base. Y varía según cada municipio. Una cosa, y ya no jodo más. Con el tema de la restauración ecológica, que nosotros estamos ahora con el tema de que hay que dar laburo y que siempre la gente que es ambientalista siempre tenemos ese complejo de que nos dicen que el ambiente no da laburo, que saca laburo, que cierra la fábrica. Eso es mentira, primero que es mentira. Eso depende de lo que hagas. Por ejemplo, ¿sabes la cantidad de gente que le puede dar laburo si vos decidís restaurar ecológicamente un arroyo? O las bandas de un arroyo, mucho laburo podés dar. Y bueno, por eso, y después mantenerlo. O sea, es un montón de laburo que podés dar. Y está bueno. O sea, que no es que no das laburo. Seguramente das más laburo haciendo eso que haciendo un loteo. Porque lo del loteo te van a construir la casa y después se van. ¿Ese trabajo hace fumar? No, otra cosa. No. Quizá lo podría hacer. Compañeros y compañeras, discúlpenme, digamos, yo sé que siempre... El tiempo es tirano. El tiempo es tirano y a mí me toca poner la cara, ¿no? Pero, digamos, yo primero quiero agradecerle a Fernando, digamos, porque, digamos, ha trabajado y trabaja dentro de la Comisión de Ambiente del Instituto Patria, aportándonos siempre posturas que nos hacen pensar y que nos hacen reflexionar. Más de una vez se producen discusiones porque él tiene un estilo que es justamente poner en blanco sobre negro el conflicto y atacar el concepto, digamos, de lo que estamos discutiendo. Más de una vez se han dado este tipo de discusiones, lo quiero decir acá públicamente con él enfrente. Y eso es importante, porque nos hace pensar constantemente y repensar estas situaciones. Yo quiero resaltar algo que me hizo pensar él hace unos meses atrás y que lo discutí en el Frente de Todos, justamente en la Comisión de Ambiente del Frente de Todos. No tiene que ver con el tema urbano, pero sí es importante hablar desde lo que es un bien común y lo que es el tema del recurso natural. Fernando en un momento dado, hace unos meses atrás, me dijo, bueno, está bien, pero ¿saben lo que pasa? Que en realidad tenemos que discutir cuáles son hoy en día los elementos y los minerales que tienen que ser esenciales para el desarrollo del país. Y dijo, bueno, así como nosotros consideramos que el uranio tiene la potestad que tiene dentro de nuestro aparato legislativo, sería bueno repensar cuáles son los nuevos, digamos, aquellos elementos, metales, minerales, que son estratégicos para el desarrollo del país. Eso me lo planteó hace unos meses y lo planteó en la mesa del Instituto Patria. Nosotros lo defendimos dentro del Frente de Todos y perdimos esa discusión. Esto lo digo públicamente porque perdí yo la discusión.
y lo digo públicamente, se lo digo a él de frente, y es un tema que tenemos que retomar, y es un tema que tenemos que rediscutir. ¿Qué pensamos? Bueno, si el litio es tan importante, no tenemos que pensar en esos términos. Si el potasio es tan importante, no tenemos que pensar en esos términos. Digo, esto lo digo porque es un tema para discutir y para seguir trabajando. Pero sí, lo que quiero resaltar es el valor de compañeros como Fernando que tienen la valentía y la lucidez para poder plantear este tipo de cosas y este tipo de discusiones que son esenciales a futuro. Así como discutimos en algún momento dado que era necesario generar satélites, como el ARSAT 1, el ARSAT 2, bueno, tenemos que rediscutir qué hacemos con estos elementos que son potenciales y que pueden llegar a ser una ventaja comparativa en serio futuro. Bueno, gracias, Fernando. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, y como siempre, agradecerle a los compañeros de la Asociación del Personal de Empleados de la Energía y por supuesto también a todos los compañeros que están participando en el Instituto Patria. Hoy personalizo en Oscar Güelfo, que está presente acá, colaborando con todos nosotros. Y por supuesto, invitarlos, retomamos ahora en este seminario los días jueves. Volvemos al día jueves, la semana que viene va a estar hablando sobre el riesgo hídrico la compañera María Isabel de Andrade, que la tenemos ahí sentadita. O sea que el jueves que viene los esperamos a las 18 horas y un abrazo a todos, compañeros. Estuvimos viendo la problemática ambiental del área metropolitana bonaerense, estuvimos viendo los aspectos naturales que lo condicionan, cuáles son los principales condicionantes, cuáles son las situaciones que pueden generar mayores conflictos, vimos los riesgos hídricos, vimos el tema de la disposición de los residuos, de la selección de los sitios de disposición de residuos. Estuvimos viendo también cómo fue creciendo la ciudad y cómo ese crecimiento de la ciudad ha traído aparejado el surgimiento de los problemas. Y después tuvimos una discusión bastante fructífera sobre algunas problemáticas de la región, donde intercambiamos experiencias entre los compañeros y nosotros, los que estuvimos.